Bueno, vamos a empezar con el resumen del capítulo 20 de Fisiología de Gaitán. Primero vamos a tener que tocar algunos conceptos básicos para poder entender todo. Primero, de la presión venosa central. La presión venosa central es un sinónimo a lo que se refiere a la presión de la aurícula derecha. Recordemos que en la aurícula derecha pues es donde existe todo el retorno venoso gracias a pues la cava, ¿no? Entonces, un valor normal de la presión venosa central puede llegar a variar, pero lo normal debe de ser alrededor de cero. Luego vamos con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco pues igual puede llegar a variar bastante, no hay como tal un valor base, ya que pues, la fórmula es pues el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico sí se suele manejar como una constante, que en este caso pueden llegar a ser 70 mililitros, y la frecuencia cardíaca, que pues pues puede llegar a variar, ¿no? De 70 a 100, pero pues en este caso si ponemos una media de 72, pues nos puede llegar a dar 5 mililitros. Lo suelen manejar, o sea, cuando hablan sobre el gasto cardíaco normal, lo suelen manejar sobre 5 mililitros o 5.2 mililitros, que pues realmente es bastante parecido. Y bueno, este era el gasto cardíaco. Y luego vamos a tener el retorno venoso. El retorno venoso es de la cantidad de sangre que vuelve por las venas a la aurícula derecha, ¿no? Que pues es básicamente de lo que hablé sobre la presión venosa central. Este es el retorno venoso. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es de la ley de Frank-Starling. Una cosa son las fuerzas de Starling y otra cosa es la ley de Frank-Starling. En esta de la ley de Frank-Starling básicamente habla sobre que entre mayor líquido se van a distender más las paredes cardíacas. Entonces, ¿qué pasa si se distienden más las paredes cardíacas? Pues va a salir con mayor fuerza la sangre. A esto yo lo relaciono como si fuera una resortera. Obviamente, como el elástico, pues fueran las paredes cardíacas. Y entonces, entre mayor pues se estiren, pues va a salir con mayor fuerza, ¿no? Y entonces así es como yo relaciono la ley de Frank-Starling. Así resumidamente, ante mayor líquido que haya en las paredes del corazón, pues obviamente estas mismas se van a distender. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a salir con mayor fuerza. Y obviamente en viceversa, si hay poco líquido, pues va a salir pues bien guango, ¿no? Porque no se van a distender las paredes del corazón. Luego pasamos al siguiente, que es el corazón, hablando sobre su un corazón hipertrófico. No, un corazón hipereficaz o hipoeficaz. Y aquí entra lo que ella está diciendo de hipertrofia y todo eso, ¿no? Un corazón hipereficaz obviamente va a hablar sobre un corazón que está bombeando más, ¿no? Aquí abajo vamos a tener... Eh, sabiendo como si lo puedes subrayar. Aquí abajo vamos a tener pues la presión auricular de la aurícula derecha y pues al lado izquierdo vamos a tener el gasto cardíaco, ¿no? Sobre el eje Y. Entonces pues vamos a tener que si está hipertrofiado, pues puede llegar a causar pues diferentes cosas, ¿no? Pues puede ser de que el corazón de alguien deportista pues fue alguien que pues estuvo dándole al ejercicio y consecuentemente entonces estuvo latiendo su corazón muy rápido y constantemente, y entonces así como se hipertrofian los músculos cuando los trabajas mucho, pues también se va a hipertrofiar las paredes del corazón cuando lo trabajas mucho, ¿no? Principalmente los ventrículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un corazón hiperefectivo. ¿Y qué quiere decir? De que va, si vemos, está más arriba sobre el gasto cardíaco, va a poder bombear más. Luego estamos hablando sobre la línea azul. Luego hablando sobre la línea verde, pues es un corazón normal. Y ya luego un corazón rojo, pues un corazón hipoeficaz, ¿no? Que no está latiendo correctamente o sobre una frecuencia cardíaca que no es la correcta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si vemos, obviamente va sobre el eje Y, pues va a bajar, ¿no? El gasto cardíaco, van a ser menos la cantidad de sangre que vamos a poder distribuir.
Y pues, ¿qué caso puede ser de un corazón hipoeficaz? Pues un taponamiento cardíaco, ¿no? Que pues puede llegar a ser de que exista un exceso de líquido en la bolsa pericárdica y entonces pues va a ocasionar que pues no esté latiendo correctamente el corazón y vamos a tener un corazón hipoeficaz. Luego vamos a tener algunas aquí patologías, ya que hemos estado hablando del gasto cardíaco y el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia venosa periférica. Yo aquí la, la resumí a RVP, ¿no? Entonces aquí es inversamente proporcional. Si sube el gasto cardíaco, va a bajar la resistencia vascular periférica. Y vamos a empezar con las patologías que destaca el Guyton y lo que destacó la doctora. Vamos a empezar con la primera, que es la de beriberi. Beriberi es cuando hay una deficiencia en la tiamina, lo cual es la vitamina B1. Esta que va a ocasionar, principalmente aquí de estos hay que entender un poco sobre la enfermedad y ya de aquí lo vamos a poder razonar. No se va a poder producir correctamente el ATP. Entonces, como resumidamente, los tejidos no van a poder absorber correctamente la glucosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues la célula no está recibiendo de comer, ¿no? Ya que recordemos que pues principalmente la célula pues nos va a consumir lo que es la glucosa y el oxígeno. Y en este caso, pues no estamos produciendo correctamente el ATP, entonces no vamos a poder aprovechar la glucosa y entonces la célula pues piensa realmente le está faltando de comer, ¿no? Y entonces el cuerpo lo que va a pensar es, pues no le está llegando a la célula, hay que abrir los vasos para que le llegue más sangre a la célula y pueda comer. Entonces, resumidamente sobre este razonamiento, quiero decir de que si a la célula está pidiendo más de comer, pues le vamos a abrir los vasos, ¿no? Y entonces, si le abrimos los vasos, ¿qué significa? Vamos a disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Y de qué depende la resistencia vascular periférica? Va a depender de la viscosidad y va a depender del diámetro del vaso. Quiere decir que la resistencia vascular periférica es directamente proporcional a la viscosidad y indirectamente proporcional al diámetro. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la viscosidad, va a aumentar la resistencia vascular del vaso, ¿no? Y por otro lado, si aumenta el diámetro, va a bajar la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es literal como si tuviéramos un vaso y nosotros estuviéramos apretándolo con la mano, ¿no? Con mucha fuerza, entonces le estamos poniendo mucha resistencia. Pero si queremos ponerle menos resistencia, pues obviamente en este caso hipotético bajaría la resistencia y va a poder fluir más fácil el líquido, que en este caso podría ser la sangre, ¿no? Entonces por eso si aumenta el diámetro va a bajar la resistencia y en este caso la viscosidad se aumenta, sube la resistencia. ¿Por qué la viscosidad? Eh, pues imaginémonos que está una resbaladilla no tan inclinada, ¿no? Y echamos un moco de gorila que está muy viscoso y luego la sangre. ¿Qué va a bajar primero? Pues la sangre, ¿no? Porque, pues sí. Y entonces esa es la explicación. ¿Y en qué casos? Obviamente va a haber viscosidad en la sangre. ¿Y de qué va a depender la viscosidad de la sangre? Del hematocrito. ¿De qué nos habla más o menos el hematocrito? No metiéndonos tanto, pues es sobre el contenido de la sangre, en este caso como de la hemoglobina, ¿no? Y entonces, ¿en qué factores puede llegar a afectar? Pues una es, aquí tenemos la anemia. En la anemia, pues no hay hemoglobina, ¿no? Por cualquier caso. Y entonces, como dijimos, son directamente proporcionales. Va a bajar la resistencia vascular periférica. Y entonces, si baja la resistencia vascular periférica, ¿qué va a pasar? Va a subir el gasto cardíaco. Luego, hablando sobre el hipotiroidismo. Con que entiendas uno, pues obviamente entiendes el otro. Mejor es más fácil, yo creo, con el hipertiroidismo. Como ya habíamos dicho, pues la célula tiene que comer, ¿no? La glucosa y el oxígeno. Y en este caso del hipertiroidismo, pues las células van muy rápido y cada vez, pues comen muy rápido, ¿no? Son como... Ajá.
necesitan comer muy rápido. Entonces ya consumieron toda la glucosa y el oxígeno que tenían y te van a pedir más. Entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer para darle más de comer a la célula? Va a dilatar los vasos y entonces ¿qué va a pasar? Va a bajar la resistencia vascular periférica. Y si baja la resistencia vascular periférica, va a subir el gasto cardíaco, ¿no? O sea, con que entendamos uno, ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, pues ya tenemos todo, ¿no? Y además de que si aumentamos el gasto cardíaco, pues vamos a estar mandando, en este caso, aumentando, le estamos mandando más delivery a nuestras células, ¿no? Le estamos mandando más en Uber Eats. Luego tenemos una cardiopatía, pues por cualquier, ya sea el caso de que esté mal el corazón, pues obviamente si no funciona la bomba cardíaca, va a bajar el gasto cardíaco. Y si baja el gasto cardíaco, va a subir la resistencia vascular periférica. En otro caso, pues igual la hemorragia, ¿no? En la hemorragia, pues hay muy poca sangre, entonces si hay muy poca sangre, pues ¿qué va a bombear el corazón? No tiene nada. Entonces va a bajar el gasto cardíaco y va a subir la resistencia vascular periférica. Con la vejez, pues con el tiempo, pues puede llegar a pasar de que pues los órganos pues dejan de funcionar correctamente y entonces va a bajar el gasto cardíaco y va a subir la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Pues también puede llegar a ser porque pues con la edad pues se llegan a ser menos distensibles los vasos y entonces por eso sube la resistencia vascular periférica. Luego dejé este vacío de la policitemia para poder razonarlo juntos. La policitemia es lo contrario a lo que sería la anemia. Hay un exceso de hematocrito. Entonces, si hay un exceso de hematocrito, va a haber pues mucha viscosidad. Y entonces, si hay mucha viscosidad, pues habría mucha resistencia vascular periférica, ¿no? Y entonces va a bajar el gasto cardíaco. Entonces, ahí también para que lo razonen ustedes. Ahora pasamos hacia los reflejos. De esto pues llegan a variar mucho. En este caso tenemos los reflejos auriculares y de la arteria pulmonar, auriculares, perdón. En este caso, pues pueden llegar a detectar en la aurícula y en la arteria pulmonar, pueden llegar a detectar que hay una hipovolemia. Entonces, si hay una hipovolemia, que va a haber una vasoconstricción, porque si hay una hipovolemia, vamos a tener una hipotensión y no queremos llegar a ese extremo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vasoconstricción para poder regularlo y que no haya una hipotensión. Luego tenemos el reflejo de Bainbridge. Es estimulado por el vago que pues, va llegando al bulbo, ¿no? ¿Y qué quiere decir? En este caso, pues el vago se va a encargar de aumentar la frecuencia cardíaca y que pues se bombee más lo que es la sangre, ¿no? Entonces pues, se puede llegar a activar pues en diferentes maneras. Imaginemos que hay una hipovolemia. Entonces, en una hipovolemia, pues tenemos poco líquido, pero entonces tenemos poca sangre, ¿no? En el sistema. Pero las células necesitan algo de comer, ¿no? Entonces, pues el vago va a estimular la frecuencia cardíaca por medio de la... Bueno, pues el vago pues suelta acetilcolina, entonces ya sabemos que la acetilcolina nos sirve para movernos, entonces pues la acetilcolina va a ayudar a que exista esta contracción, entonces se va a contraer el corazón, va a aumentar todo lo que es el gasto cardíaco, entonces vamos a bombear más. Bueno, obviamente dentro de lo que podemos, porque recordemos que estamos en una hipovolemia, y entonces sí vamos a poderle darle de comer a la célula. Luego tenemos el reflejo de volumen. Puede llegar a ser pues modificado o controlado por el péptido natriurético auricular. Esto, pues, como le dice su nombre, está en la aurícula y en va a detectar que hay un exceso de volumen, ¿no? ¿Y cómo lo detecta? Pues obviamente se distendieron mucho las paredes del corazón. Y entonces si se distendieron mucho las paredes del corazón, pues hay mucho líquido, ¿no? Entonces lo que es nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhibir ADH. ADH, pues ya sabemos qué hace, ¿no? Pues si la inhibimos, pues vamos a inhibir la reabsorción, porque ya tenemos mucho líquido, ¿para qué queremos reabsorber más líquido? Entonces, pues inhibimos ADH. Tenemos la reacción de Cushing. Esta es una triada clásica que como tal va desencadenándose por cada una. La triada clásica habla sobre que hay una hipertensión arterial, una bradicardia y que obviamente va a haber un control respiratorio, en este caso una hiperventilación. Empezamos por lo que es pues, la tensión arterial alta, ¿no? Si hay mucha tensión, pues ya hay mucho líquido en los vasos
Entonces, pues ya el cuerpo le dice al corazón, ¿no? Que ya aquí, si ya somos bastantes en los vasos, entonces ya no mandes más sangre hacia los vasos porque ya somos muchos. Entonces, ¿qué va a pasar? Una bradicardia. Pero, ¿qué es consecuencia de todo esto? De una hipertensión y de una bradicardia. La célula no nos va a comer, ¿no? No va a comer porque no le está llegando el oxígeno, porque hay una hipertensión y porque hay una bradicardia. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo para compensar todo esto? Pues un control respiratorio. Vamos a empezar a hiperventilar para que pues nuestro cuerpo piensa que lo que nos hace falta es respirar. Entonces pues va a aumentar el consumo de oxígeno hiperventilando, pero de todo no va a servir de nada, ¿no? Porque ya sabemos que no se debe a que no estamos respirando adecuadamente, sino porque hay una hipertensión y una bradicardia. Esto se refiere a la reacción de Cushing. Luego tenemos a los receptores carotídeos, pues como le dice su nombre, pues obviamente nada más va a detectar pues, las presiones. Va a haber una en la, carótida y otra en la aorta. Primero va a actuar en la carótida, es decir, ante una hipotensión leve, pues va a actuar la carótida, y una ya más grave va a actuar la aorta. La carótida inervada por el glosofaringeo y la aorta inervada por el vago. Y ya por último, pues tenemos una hipotensión ortostática, como tal, no sé qué tanto tiene que ver, pero pues tiene que ver como cuando... Esto yo siento que se relaciona más con otros capítulos, que es cuando tú te levantas rápido y entonces, pues, por consecuencia de la gravedad, tu sangre, pues, se va a ir como hacia el suelo, ¿no? En este caso, como hacia los pies, por la gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? No le va a llegar la sangre hacia el cerebro, y por eso es cuando te llegas a parar rápido. Te llegas a parar rápido, y ¿qué pasa si te paras rápido? Pues como que te mareas, ¿no? Y entonces es la hipotensión ortostática. Y ajá, ya luego llegamos a lo que es las gráficas. Aquí en recomendación, realmente con todo lo que ya vimos, con todo lo que ya mencioné, ya van a tener las gráficas. Los que yo les recomiendo es que no le presten atención a las gráficas, porque yo siento que nada más llegan a confundir. Si entienden lo que yo estoy diciendo, le van a entender a las gráficas. Ahora vamos a factores que modifican el gasto cardíaco. Van a ser tres. Uno es el retorno venoso, el otro es la presión venosa central, y el otro es la presión pleural, que lo normal es de 4 miligramos de mercurio, menos 4 de miligramos de mercurio. El retorno venoso, principalmente digo, hay que entenderlo. Ahorita no voy a utilizar las gráficas. El retorno venoso quiere decir, pues están regresando mucha sangre al corazón, ¿no? Entonces, si me están regresando mucha sangre al corazón, pues tiene mucha sangre que bombear el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco. Es decir, que es directamente proporcional. Si aumenta el gasto cardíaco, pues quiere decir de que está aumentado el retorno venoso, ¿no? Ahora, por otro lado, la presión venosa central. En pues dibujé aquí, se supone lo que es un corazón. Ignórenlo anatómicamente. Pero pues en este caso, pues ya aquí tenemos la aurícula derecha y el ventrículo. Y pues ya sabemos que la aurícula llega a lo que es la cava superior y la cava inferior, ¿no? La aurícula derecha habíamos dicho que tiene una presión que es sinónimo también a la presión venosa central, que lo normal es de 0. Y de las cavas es de 7. Esto realmente no es de que quiero decir de que siempre va a ser de 0 y siempre va a ser de 7. Siempre tiene que haber un gradiente. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, hablando sobre las presiones, siempre tiene que haber un gradiente, ya que obviamente pues las cavas tienen que mandar la sangre hacia la aurícula. Y en este caso, imaginémonos qué pasaría si las cavas se quedan con un valor de 7 y la aurícula subió de presión imaginemos a 4. ¿Qué va a pasar si estamos teniendo una presión positiva y entendamos como presión positiva? Imaginemos que la aurícula está soplando. Entonces, si está soplando, pues vamos a impedir que pues esta se esté absorbiendo, ¿no? Le esté llegando la sangre. Entonces, si está positiva, está soplando, y entonces, ¿qué vamos a impedir? Que exista ese retorno venoso, ¿no? Que la sangre llegue hacia la aurícula. Y en otro caso, si está negativa, pues como lo positivo era soplar, lo negativo es aspirar.
Entonces imaginemos que la aurícula está aspirando. Entonces, obviamente, si está negativa, pues va a poder absorber más lo que es la sangre, ¿no? Y entonces va a aumentar el retorno venoso. Entonces, así entendiéndolo, si se vuelve positiva la presión de la aurícula derecha y no se modificó la presión de las cavas, imaginemos que tiene que haber un gradiente de 7, imaginemos que subió a 4. Y si se sube a 11 la presión de las cavas, obviamente todo esto es en un caso hipotético para que lo entendamos, si subía a 4 en la aurícula y sube a 11 en la cava, pues no va a haber problema, ¿no? Porque pues sigue bien ese gradiente. Pero en este caso, si sube a 4, si se vuelve positiva la presión venosa central, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la frecuencia cardíaca porque hay menos retorno venoso. Entonces no sé si entendimos, y por lo tanto si se vuelve negativa la presión venosa central, va a favorecer a que podamos reabsorber la sangre, y entonces pues si hay más sangre en el corazón, pues significa que aumentó el retorno venoso. Si aumentó el retorno venoso, aumentó el gasto cardíaco. Y por último tenemos a la presión pleural, que pues si entendiste la de la presión venosa central, entendiste esta de la presión pleural. Como sabemos, pues en valores normales, en el tórax, pues hay valores negativos, ¿no? Porque pues estamos respirando y como dije, pues durante la aspiración, es decir, estamos inhalando, pues hay valores negativos, ¿no? Y es lo que queremos pues, en el tórax, ¿no? Aspirar. Y entonces, ¿qué pasaría en un neumotórax? En un neumotórax, pues sabemos de que hay contacto de lo que es el pulmón con el exterior. Entonces, si hay contacto con el pulmón con el exterior, pues ¿qué va a pasar? Se va a igualar la presión del exterior. ¿Y cuál es la presión del exterior? 0. Entonces, va a haber una presión pleural de 0. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Por qué tenemos que tener una presión negativa? Y es porque si se vuelve positiva, en este caso si la disminuimos a -2, si la pasamos a 0, si la volvemos positiva a 1, ¿qué quiere decir? Que vamos a vasoconstreñir los vasos de nuestro tórax porque hay mayor presión, ¿no? Ya hay más aire. Entonces, si hay mayor presión, pues se hacen chiquitos, apretamos más los vasos. ¿Y qué va a pasar? No vamos a favorecer este gradiente de la aurícula y de la cava. Y entonces por eso es un factor fundamental la presión pleural. Esperamos que la hayamos entendido. Y aquí están las gráficas que puso el Guyton sobre esto que acabo de nombrar. Repito, o sea, si le entendiste a esto que dije, realmente las gráficas, pues le vas a entender muy fácil. De nuevo aquí tenemos pues lo que es el gasto cardíaco en el eje Y y la presión auricular en el eje X. Y aquí tenemos la presión intrapleural normal, ¿no? Que ya dijimos que es de -4. Y ahí, ahora, ¿qué pasa si es de 5? Pues va a subir, ¿no? Porque somos más negativos, entonces vamos a poder absorber más sangre. Entonces sube el gasto cardíaco. Y ahora, ¿qué pasaría si hay un taponamiento cardíaco? Pues obviamente va a bajar el gasto cardíaco, ¿no? Y aquí pues nos muestra que la presión normal de la aurícula derecha es de 0. Entonces partimos aquí de 0 y ya, ¿no? Tenemos de -4. Entonces ahí tenemos valores normales. Luego aquí tenemos lo que es en la zona de meseta. Aquí es lo único en lo que les podrían preguntar sobre la gráfica. Porque de esto no veo muy difícil que les pregunten si se desplaza a la izquierda, a la derecha, o más alto o más bajo. Pero pues a esta sí como que tómenle ahí foto mental. Igual lo mismo aquí tenemos en el eje X pues la presión de la aurícula derecha, y en el eje Y en este caso el retorno venoso. Y ahora, como yo les dije, aquí tenemos el valor normal, ¿no? Que es de 4. Y entonces, ¿qué pasa si volvemos negativa la presión de la aurícula derecha? Vamos a succionar más, ¿no? Pero pues obviamente hay un límite. Bueno, hay un límite, ya que digamos que por más negativa que se vuelva, pues obviamente vamos a aspirar más, ¿no? Pero vamos a depender del retorno venoso. ¿Qué quiero decir? De que por más negativa que se vuelva la aurícula derecha, pues no vamos a poder reabsorber más sangre, ¿no? Porque pues ¿de dónde la sacamos?
Pero pues sí entender que a resumidas cuentas, si la presión de la aurícula derecha se vuelve negativa, pues ¿qué va a pasar? Van a absorber más y entonces pues va a favorecer el gasto cardíaco. Pero ahora pasamos a esto. Si se vuelve positiva, va a bajar el retorno venoso. Espero haberme entendido. Y por ejemplo, en un examen que llegamos a tener, había una pregunta que decía, si se vuelve negativa la presión de la aurícula derecha, ¿qué pasa con esta gráfica? Y la respuesta era que se vuelve en meseta, porque como les dije, o sea, ya se volvió negativa y estábamos absorbiendo, pero por más negativa que se vuelva no significa que vamos a absorber más, porque ¿de dónde la vamos a sacar? Espero ahí haberme entendido. Y si se vuelve positiva, pues vamos a absorber menos y se cae. Entonces, en este caso, si hay una pregunta que dice, si se vuelve positiva la presión de la aurícula derecha, pues va a hacer que haya menos retorno venoso. Y entonces, ¿qué va a pasar en la gráfica? Pues se va a caer, ¿no? Espero ahí haberme entendido. Y luego tenemos aquí un concepto que es sobre la presión media del llenado circulatorio sistémico. La verdad es que es lo mismo, circulatorio y sistémico. En este, para entenderle, imaginemos que tenemos al corazón, ¿no? Y le pinzamos, estos son casos hipotéticos, les pinzamos la aorta y la cava. Es decir, pues ya inhabilitamos completamente el corazón, ¿no? Ya no hay nadie que bombee. Y entonces nos habla del tiempo que se tardaría la sangre que ya estaba en el organismo en llegar como a todos los vasos, ¿no? El tiempo, a resumidas cuentas, como yo lo entiendo, la presión media del llenado circulatorio es cuánto se tarda en llenar todos los vasos del cuerpo sin que, sin que exista el corazón. En este caso, un valor de normalidad es 7, porque ya vimos que el valor normal de la cava pues es de 7, entonces este es un valor normal, es de 7. Ahora, tenemos de que si aumenta el líquido, el volumen, en este caso en la línea azul, si aumenta el líquido, el volumen, significa que vamos a tener mayor presión media del llenado circulatorio, ¿no? Porque si tenemos más líquido, pues obviamente lo vamos a llenar más rápido. Y ahora, si tenemos menos líquido, lo vamos a llenar menos lento, ¿no? Y en este caso, pues en este rojo, en la línea roja, tenemos un caso de normalidad. Y como dije, ¿se acuerdan que les dije que el valor normal era de 7? Entonces aquí tenemos que el valor normal es de 7. Y ahora, recordemos, obviamente esto puede llegar a ser modificado por un estímulo simpático, ya que pues un estímulo simpático nos vasoconstriñiría y todo eso, ¿no? Pero pues eso ya es meterse a cosas más profundas. Y repito, o sea, con que usted le haya entendido a esto de la presión media del llenado circulatorio y que a mayor volumen pues va a ser mayor la presión media del llenado circulatorio porque, pues sí, o sea, ya le expliqué. A mayor volumen, pues se va a llenar más rápido. A menor volumen, se va a llenar menos rápido. Y por último, no está en la última. Y por último, vamos a tener la resistencia al retorno venoso. Recordemos que pues estamos hablando sobre el retorno venoso. Y entonces ya hablamos sobre la resistencia vascular periférica, ¿no? De que, como mencioné en el ejemplo, estamos apretando los vasos. Ahora imaginemos que estamos apretando las venas. Las venas, pues como sabemos, ayudan al retorno venoso. Y entonces si apretamos las venas, va a hacer que haya menos retorno venoso. Y entonces si hay menos retorno venoso, va a haber menos gasto cardíaco y así, ¿no? Y esta pues es una gráfica que lo ejemplifica. Y aquí tenemos la línea roja, que es la normal. En el caso de la verde, que le pongamos más resistencia, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber, si como vemos en este eje Y, habla sobre el retorno venoso. Si ejercemos más, un por 2 de resistencia, pues ¿qué va a hacer? Va a bajar el retorno venoso. Si ponemos menos resistencia, ponemos un medio de la resistencia que ponemos normalmente, pues ¿qué va a hacer? Va a aumentar el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el gasto cardíaco. O sea, realmente todo esto es muy repetitivo.
Y ya por último, esta es sobre el punto de equilibrio. Y es de que tiene que haber un equilibrio, pues sí, o sea, son sobre los valores normales, ¿no? Que ya habíamos dicho que realmente sobre el gasto cardíaco, pues es como 5.2 y de la presión de la aurícula derecha es de 0, ¿no? Entonces aquí hay un punto de intersección y es el punto de equilibrio. Y ya, resumido todo, que con que le entiendas esto que voy a decir últimamente, pues ya le entendiste todo. Es inversamente proporcional el gasto cardíaco a la resistencia vascular periférica, ¿no? Factores que dependan del gasto cardíaco, el retorno venoso. A mayor retorno venoso, pues mayor gasto cardíaco. Ahora, ¿qué pasa si hay una resistencia venosa? Pues va a bajar el retorno venoso y si baja el retorno venoso va a bajar el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué pasa si se vuelve positiva la presión venosa central? Va a bajar el gasto cardíaco porque la aurícula está soplando y entonces no está permitiendo que se devuelva la sangre. Ahora, ¿qué pasa si la presión venosa central se vuelve más negativa? Pues va a aspirar y entonces va a favorecer al retorno venoso, entonces si favorece el retorno venoso va a subir el gasto cardíaco. Y lo mismo con la presión pleural, entre pues más negativa pues va a favorecer como a la absorción, ¿no?, de la sangre y que aumente el retorno venoso. Pero ¿qué pasa si hay una presión positiva o de 0? Pues va a existir lo que va a aumentar la resistencia venosa y entonces ¿qué pasa si aumenta la resistencia venosa? Va a bajar el retorno venoso. ¿Qué pasa si baja el retorno venoso? Va a bajar el gasto cardíaco. Por eso si hay un un neumotórax abierto, pues se va a ver una presión de 0, entonces si hay un neumotórax va a haber presión de 0, va a bajar el retorno venoso, va a bajar el gasto cardíaco y se muere. Y ya, es todo del capítulo 20.